Esta, mira, conflicto hídrico. ¿A ti te presenta igual como que son los resultados del proyecto o o tú lo decís en tu presentación? Sí. Dilo así, como que son los resultados del proyecto. Me van a decir hacia el otro. ¿Cómo quieras? Ya. Bueno, agradecerles nuevamente que hayan vuelto después del receso, del break. Vamos a continuar con la última parte del seminario, titulado Situación hídrica en el Chile neoliberal. La siguiente exposición es a cargo de José Ursúa, él es antropólogo de esta universidad, miembro de GISEC, es maestro en antropología de la Universidad UNAM en México y actualmente se está doctorando en antropología también en la Universidad de Barcelona. Su ponencia se titula Conflicto hídrico, oposición política y cultural en la región de los ríos. José. Bueno, muchas gracias por venir y por escuchar esta exposición. Antes de partir, quería agradecer a GISEC darme esta oportunidad de poder exponer esto, porque yo, si bien fui uno de los fundadores de este grupo, debido a diferentes motivos me tuve que ausentar y actualmente me dieron la posibilidad de exponer lo que estoy trabajando ahora. Bueno, de hecho, la elección de este tema tiene que ver principalmente con las áreas de investigación que estaba planteando GISEC. Yo escogí este tema, uno de los motivos fue seguir participando en este grupo, y me siento muy orgulloso de participar y que se sigan organizando este tipo de cosas. Bueno, el título de mi ponencia se llama Conflicto hídrico, oposición política y cultural en la región de los ríos. Este título está mal puesto, yo creo, porque el partido es mal, no, pero la oposición que yo les voy a demostrar ahora es una oposición integral, una oposición completa, que no tiene que ver necesariamente con algo cultural o político. Como veremos en la exposición, abarca varias dimensiones del fenómeno humano. Bueno, el objetivo fundamental de esta exposición es, por medio de dos ejemplos, dar cuenta de la oposición integral, política, económica, cultural, ecológica, a dos proyectos hidroeléctricos en la región de los ríos. Uno es en la localidad de Liquiñe y el otro es en la localidad de Neltume. Y tiene que ver fundamentalmente con la oposición a dos proyectos hidroeléctricos. El primer proyecto hidroeléctrico tiene que ver con el caso de la SN Power, que es una transnacional noruega. Y el segundo caso, que es en Neltume, tiene que ver con Enel Endesa, una empresa transnacional de origen ítalo-española. Bueno, en este mapa ustedes pueden apreciar el lugar donde se ubica Liquiñe. Está muy cerca de la zona de Panguipulli. Este Liquiñe está en el paso que va hacia Argentina, que se llama el Paso Carririñe. Bueno, Liquiñe en sí mismo es una calle que agrupa a diferentes localidades. Las que les puedo mencionar: Rañentilelfu, Trafún, Carririñe, Reyihueico, entre otras. Y localidades que son muy diferentes entre sí. Dentro de lo que yo puedo observar en la etnografía, es posible apreciar, no sé, un sector, el sector que es más urbano, con características muy diferentes a la población que está en el sector más rural. Y desde el 2006, la empresa SN Power intentó instalar en la región una central hidroeléctrica de paso. Y lo que conllevaba era la intubación del río Liquiñe. Bueno, lo que se puede decir al respecto de la oposición que se efectuó en este lugar es que
la gran diversidad de actores que intervenían dentro de esta oposición hizo que el proyecto fuese rechazado. Por un lado, hubieron argumentos de tipo económico, porque es una zona muy turística, donde hay muchas termas, donde existe un pequeño empresariado mapuche que no habla mapudungún, que es evangélico, y en alianza con otros grupos que son proletarios agrícolas o pequeños propietarios, que por razones de tipo económica y simbólica también se opusieron a la construcción de este proyecto. Quiere decir que la oposición, como yo le había dicho anteriormente, se basa en varios factores. Por ejemplo, dentro de la observación de campo, la gente sostenía que para realizar este proyecto había que taladrar una montaña. Y esa montaña la identificaban como Tentén. No sé si ustedes conocen el mito de origen de Tentén y Caicay, que Tentén fue o Trentren o Chenchen, como tiene muchas traducciones. Fue el lugar donde la población mapuche se pudo refugiar cuando el agua subieron. Y tiene todo un significado simbólico, ritual muy importante dentro de la cultura mapuche. Huilliche, que esto es zona de Huilliche. Y otros argumentos, por ejemplo, de microempresarios mapuches que obviamente que iban a verse afectados con la instalación de un proyecto de estas características, que iba a mermar su negocio turístico, que es bastante rentable. Y por otro lado, otros grupos de presión, como el Observatorio de los Pueblos Indígenas, que ahora se llama Observatorio Ciudadano, organizaciones ecologistas que establecían que esta zona está dentro de una falla geológica que se llama Liquiñe-Ofqui, y una zona muy sísmica y peligrosa para la edificación de una construcción de estas características. Entonces, todos esos aspectos sumados fueron el acicate necesario para oponerse a este proyecto y de una otra forma ser exitoso y rechazarlo. Porque el 2010 SN Power recula con su intento de construir esta central hidroeléctrica, en 2011, y se van del lugar. Gracias a toda esta oposición que yo les contaba, que agrupaba una gran cantidad de actores del mundo de la ONG, del mundo indígena y de varios otros grupos. Entonces, yo creo que en ese sentido es necesario sostener que este tipo de conflicto no es solamente económico, ni cultural, ni político, sino que ni jurídico. Es un conflicto que tiene un amplio espectro de funcionamiento. Bueno, el segundo caso tiene que ver con la localidad de Neltume. Si ustedes ven bien en el cuadrado rojo está la localidad, y Liquiñe está muy cerca de este lugar. Bueno, en esta zona, desde el 2010, la empresa transnacional en Endesa, bueno, que en un comienzo fue Endesa, pero después, con la crisis del capitalismo español, fue comprada por Enel, que es una transnacional italiana. Ha intentado instalar una central de paso en la zona y intenta también entubar el río Fui, y por medio de esa entubación de este río intenta inundar el lago Neltume. Si bien el lago no se encuentra en la localidad de Neltume mismo, se encuentra a 8 kilómetros. Está muy cercano al lugar donde se podría construir esta central. Bueno, como les decíamos, el lago Neltume es una pequeña localidad donde coexisten varias comunidades indígenas, donde viven 50 personas, según el censo del 2002. Y la intención de Enel, Endesa, es construir esta central de paso e inundar este lago. Bueno, sucede algo muy similar a lo que ocurre
en Liquiñe, porque por un lado existe grupos que se oponen por razones de tipo cultural, podríamos decirlo, simbólico, mítico, ritual, a grupos que se ven afectados dentro de sus intereses. O gente que agrupa estas dos cosas y la hace propia. O sea, que poseen pequeñas no sé, propiedades que se ven beneficiados durante las épocas estivales, y otros grupos que poseen grandes extensiones de territorio y también se ven afectados porque esto podría dañar sus intereses en la zona. Cabe decir que Neltume, si ustedes lo recuerdan, fue una zona muy importante dentro de la Unidad Popular. Fue porque estaba en esta zona, había un complejo maderero que se llama Panguipulli Neltume, creo. Neltume, sí. Y fue una zona donde hubieron recuperaciones de tierra, hubo un movimiento, se recuperó una fábrica, se autogestionó una fábrica, y obviamente que fue muy duramente reprimido durante la dictadura. Y la zona de Liquiñe fue la zona donde mucha gente se fue a refugiar después de esta represión que ocurrió durante la dictadura. Es decir, que es una zona que durante mucho tiempo ha demostrado y ha presentado una actitud frente a la agresión externa muy importante, y que obviamente que ahora se ve reflejado en la oposición que han presentado frente a este tipo de amenazas o agresiones que vienen desde afuera. Y obviamente que las empresas tienen todo el aparato político, policial, para presionar a la población para que acepte la construcción de estos emprendimientos hidroeléctricos. Porque generalmente lo que sucede acá es que el agua, como lo preguntaba Loreto, es privada, pero los lugares donde tiene que pasar, donde tiene que asentarse, es de propiedad indígena. Entonces ahí surge el problema, en la medida en que el agua no les pertenece, pero sí los lugares donde se va a construir es de su propiedad. En el caso de Neltume, como les mencioné en el caso de Liquiñe, uno de los problemas fundamentales, los problemas fundamentales yo creo que son varios, pero en términos culturales es la existencia de un rehue a la orilla del lago. Y eso ha provocado que un rehue donde todas las comunidades de la zona se juntan y realizan sus rituales, guillatunes y cosas así, y eso ha provocado que la oposición sea mucho más fuerte. Bueno, la empresa ha planteado que la posibilidad de trasladar el rehue hacia otro lugar. Obviamente que la comunidad se ha opuesto ferozmente. Y existen otros pequeños también microempresarios turísticos mapuches que también se oponen porque obviamente que sus negocios se verían afectados con la construcción de esta central hidroeléctrica. La próxima. Bueno, en el caso una de las cosas que diferencia a Liquiñe y Neltume es que en Liquiñe la oposición fue mucho más cerrada frente a la intromisión de la empresa. En cambio, en Neltume la acción de Enel ha sido, ya que Endesa tiene una larga y reconocida experiencia como para tratar de estos temas y convencer a la gente para que acepte sus proyectos. Y ha logrado dividir más a la comunidad. Pero sin embargo, a pesar de eso, gran parte de las comunidades indígenas que se encuentran en la zona se han opuesto. Han intentado dividir mediante el dinero, mediante la presión, mediante la policía, mediante el amedrentamiento, mediante muchos factores, pero a pesar de eso han podido mantenerse relativamente unidos frente a la posición de esto. Y otra cosa que ayuda mucho en esta zona, como ya les dije anteriormente, es que ambas localidades se encuentran dentro de esta falla geológica, lo que permite que geológicamente sea un lugar inapropiado para la instalación de este tipo de emprendimientos eléctricos. Y eso ha colaborado en que no se han podido construir.
Sin embargo, la presión externa ha sido bastante fuerte y todavía Endesa todavía no ha desestimado la posibilidad de construir esta central, así como lo hizo SN Power. Una de las cosas, yo creo, fundamentales de la llegada de estas empresas a esta zona es fundamentalmente la reactivación de ciertas alianzas territoriales y ciertas identidades étnicas que se habían diluido en el tiempo. El año 2006 ocurrió en la localidad de Coscos, cerca de Panguipulli, la reactivación del Parlamento de Coscos. Bueno, el Parlamento de Coscos, el primer Parlamento de Coscos, fue realizado en 1906 y con la intención, bueno, ustedes saben la importancia de los parlamentos dentro de la historia del pueblo mapuche, que fueron pactos históricos donde la corona española reconocía la independencia de los pueblos indígenas desde el Biobío hasta el Tolten, donde tenían jurisprudencia, se pactaba la paz, etcétera, etcétera, etcétera. Y en 1906, en esta localidad de Coscos, se reúnen las comunidades indígenas, los LOF de la zona de Panguipulli hacia la cordillera, con el objetivo de dar cuenta de todas las injusticias que se estaban cometiendo al respecto en esa zona. Si bien hay muchos autores que sostienen que a pesar de que, por ejemplo, la Araucanía, de todo lo vapuleado y lo expoliado que fue, ya existía una cierta legislación que los protegía. Y en el caso de la zona más al sur, que es la zona de Panguipulli, la actual 14ª región, no existía esta defensa tan cerrada. Y por tanto, entonces, ellos necesitaban reunirse, nombrar un representante para dar cuenta de las situaciones de subjugamiento que están sufriendo. Hay muchas crónicas que relatan asesinatos, corrupción burocrática, la historia de la ocupación de la Araucanía y la ocupación de todo el sur chileno. Bueno, y el año 2006 se revisita este Parlamento con el mismo objetivo de dar cuenta de todas estas injusticias que estaban ocurriendo. Y uno de las principales acciones que toma el Parlamento de Coscos es el apoyo y la denuncia a estos proyectos hidroeléctricos que se estaban instalando en la zona. Por ejemplo, el año 2011, en el huerquén del Parlamento de Coscos viaja a Italia y expone en la Junta de Accionistas las situaciones que estaban aconteciendo en la zona. Y su argumento se basa principalmente en cuatro cosas. Primero, que la edificación de la represa en el Tume, porque él está referido a la empresa en el Tume porque ya SN Power ya se había retirado, él justifica porque, primero que nada, que es una zona demasiado biodiversa, con una biota muy importante que la construcción de esta hidroeléctrica iba a destruir. Es necesario mencionar que dentro de este lugar hay un humedal, hay especies únicas dentro del globo, y entonces él expuso que la construcción de esta hidroeléctrica iba a destruir todo este medio ambiente. Lo segundo, explicó que también iba a destruir gran parte de la cultura mapuche, sobre todo respecto al traslado del rehue de la zona de la ribera del lago a otro lugar. Tercero, mencionó la destrucción de las fuentes de vida del pueblo mapuche, que también se repite el mismo caso que en Liquiñe, que hay desde microempresarios hasta proletariado agrícola y pequeños campesinos, y que la construcción de esto lo iba a destruir. Y como cuarto, la peligrosidad de la construcción, ya que, como mencionaba anteriormente, se encuentra dentro de una falla geológica, y lo cual puede provocar un desastre a nivel global, porque dentro de esa zona podría haber algún sismo o algún movimiento de tierras que podría hacer inundar Panguipulli, por ejemplo. Bueno,
como les dije, quizás estos proyectos sean la cara positiva de la introducción de estas empresas en estos lugares, porque por un lado han podido estas comunidades unirse más frente a la intromisión extranjera y han podido oponerse a este tipo de proyectos. Y se han reforzado, como vimos, diferentes organizaciones que se oponen y luchan contra la instalación de estos emprendimientos hidroeléctricos, pero no es que sea necesario que... Muchas veces tener un enemigo en común hace que la gente se una frente a ese enemigo, como ha sucedido en este caso, y que ha tenido para la comunidad un efecto positivo en la medida que en el primer caso de SN Power la empresa desistió de hacerlo y en él está tomando, aún a pesar de que intenta hacerlo, varios informes y toda la posición de la comunidad ha hecho que se esté replanteando esta situación. Pero sin embargo, hace poco leí en el periódico que una empresa hidroeléctrica china había pensado comprar los derechos de agua a Trayenco, que es la dueño de los derechos de agua, y pensaba invertir una cantidad de dólares pero impresionante en la zona. O sea que la amenaza aún persiste, digamos. Y en el caso de Neltume, sabemos cómo funciona, cómo actúa Endesa y cuáles van a ser los pasos que va a seguir después. Bueno, esto es como a modo general también sostener que a pesar de que el Estado, estas empresas han intentado asimilar y han intentado borrar todas esas huellas culturales que tiene esta población, no lo han hecho y en este caso se han potenciado aún más. Y eso ha impedido o ha fortalecido que se opongan a este tipo de emprendimiento y que en un caso haya sido exitoso y en el otro aún permanezcan con esta oposición. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a la última exposición del seminario a cargo de Matías Calderón. Él, al igual que José, es miembro fundador de GISEC, antropólogo de acá de la Universidad de la Academia, y además, salud, además de estar haciendo un magíster actualmente en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Su ponencia se titula Reflexiones en torno a la dimensión cultural en los conflictos hídricos entre minería y comunidades en el norte de Chile. Matías. Bueno, mucho gusto estar acá, que ustedes hayan venido. Y la ponencia que yo les voy a presentar son, como dice su título, reflexiones a partir de los estudios de campo, de los estudios de caso, del proyecto que desarrollamos con GISEC, con el núcleo, con un equipo de compañeros y compañeras este año, que fue titulado, como decía Damián al comienzo del seminario, Minería, Agricultura y la dimensión cultural de los conflictos territoriales por las aguas. En primer lugar, o como contexto, mejor dicho, de este estudio, es que con GISEC trabajamos desde el año 2006 a través de dos proyectos financiados por la universidad. Y en ambos proyectos la intención fue conocer los efectos concretos del capitalismo en su fase neoliberal en territorios específicos de Chile. Y esto en relación a actividades económicas intensivas en la explotación de recursos naturales. En el primero abordamos las transformaciones económicas del campesinado en determinados territorios. En el segundo nos fuimos hacia una arista política, es decir, los conflictos que emergen de las transformaciones. Y en este otro quisimos abordar desde una perspectiva cultural, como dice el nombre del proyecto, y en relación a la minería, que era una actividad que no habíamos estudiado previamente, partiendo del supuesto que compartimos todos, creo yo, que esta división económico, político y cultura es una ficción analítica, que no es real. Con el equipo de GISEC, bueno, yo en mi ponencia, le advierto, voy a desarrollar un documento que voy a leerlo intentando ser lo más lúdico posible, que creo no serlo. Trabajamos en 3 casos de estudio
Estos fueron Quillagua, en la comuna de María Elena, Empeine, en la comuna de San Pedro de Atacama, ambos en la región de Antofagasta, y en la localidad de Los Loros, en la comuna de Tierra Amarilla, esto es en la región de Atacama. Y considerando que lo que nos convoca aquí es la problemática hídrica, las cuencas a las cuales estas localidades se vinculan son la cuenca del río Loa, del Salar de Atacama y del río Copiapó, respectivamente, Quillagua, Peine y Los Loros. Siguiendo con las advertencias, yo señalo que la intención de esta exposición no pretende otra cosa que presentar elementos para enriquecer el debate. Y la idea es establecer diálogo con las otras posiciones o presentaciones que se han visto acá. Pues quien espere grandes datos y conclusiones no los encontrará. Para desilusión de ustedes, yo no soy especialista en el tema hídrico, ni tampoco en el norte de Chile. Y siguiendo con las desilusiones, tampoco abundarán los datos descriptivos de los casos. Son reflexiones a partir de ellos. Por ende, ante cualquier duda, yo voy a pedir resguardo al equipo de etnógrafos que están aquí en la audiencia para que me colaboren en este sentido. ¿Ya? Espero no seguir desilusionando. Para comenzar, si es que el problema de estudio es la dimensión cultural, lo primero que hay que decir, y perdonando la expresión, es que para un antropólogo hablar de cultura es como darse un balazo a los pies. Es el término más usado a lo largo de la historia de la disciplina y para muchos la piedra angular de la antropología. Nosotros, y siendo sinceros, por los tiempos de la investigación no nos sumergimos en la inmensidad de las definiciones. Simplemente suscribimos una perspectiva y la desarrollamos. Y en ese sentido, la dimensión cultural fue entendida muy simple como el ámbito de las ideas. Es decir, los imaginarios sociales que tienen los sujetos respecto a la sociedad. Y esto en referencia a lo social, a lo espacial y a lo temporal. Son esas ideas las que dan sentido a la acción de los sujetos y por ello a la sociedad toda. Este sentido no siempre es sinónimo de legitimidad o aceptación de las estructuras sociales, sino que también de desapego, rechazo, resistencia o intención de cambio. Como dice Eric Wolf, cultura y poder son inseparables, lo mismo que cultura, poder y economía. Se desprende de lo anterior una conclusión obvia, que la cultura es un producto histórico y refiere al contexto, sea económico, político, familiar o religioso, o a todos ellos. A su vez, tampoco puede entenderse como un mero reflejo de lo anterior, ¿no es cierto? Las complejidades de su conformación son variadas. Y siguiendo con las precisiones, estas ideas o imaginarios pueden ser a nivel general de la sociedad, es decir, hacer referencia a grandes instituciones o grandes estructuras, pueden ser funcionales a la sociedad y, por tanto, a sus clases dominantes. Pero también se pueden presentar o articular en formas complejas, en niveles territoriales o en la multiplicidad de actores que encontramos en los territorios. Nosotros nos interesamos por las ideas referentes a un aspecto bastante concreto, la situación hídrica que se evidencia en localidades particulares del norte de Chile, localidades que eran agrarias o históricamente agrarias, y que habían tenido influencia o impactos directos o más o menos indirectos, pero principalmente directos, de la actividad minera. Y otro elemento a destacar es que nosotros distinguimos dos tipos de actores en los territorios sobre los cuales queríamos abordar, definidos teóricamente, pero también a partir de los datos empíricos que se poseían previamente. Dos tipos de actores que no son excluyentes. Nos referimos a las clases sociales y a las etnicidades. El que no sean excluyentes quiere decir que un sujeto puede actuar según el contexto, tomando uno u otro rol. Y, ¿por qué no?, comportarse simultáneamente a partir de orientaciones de ambos. Clases sociales agrarias en la medida que son localidades históricamente agrarias, y serán clases sociales con o sin identidad de clase. Aquí me separo un poco de la definición primera que hacía don Raúl Molina, puesto que estructuralmente siguen siendo clases sociales a pesar de que no tengan identidad, lamentablemente podría decir uno, identidad de clase. Y etnicidades en la medida que hoy en día reivindican pertenencia étnica, y lo principal, esto está incidiendo en el tema hídrico en los territorios.
Bueno, los aspectos culturales sobre la situación hídrica que pasa en estos casos de estudio, y a partir desde donde yo planteo las reflexiones, no pueden comprenderse sin el contexto material, económico, agrario, que ahí existe, puesto que es desde ahí desde donde nosotros nos estamos enfrentando al problema. Por lo tanto, voy a hacer un breve recuento sobre el tema agrario en cada una de ellas. Muy breve, espero ser. La localidad de Quillagua tuvo un pasado agrícola vigoroso durante el siglo XX hasta la década del 70. Desde fines del siglo XIX se desarrolla como proveedora de maíz para los trabajadores desde la industria salitrera, alfalfa para el ganado de propiedad de los dueños de las mismas minas, arrieros y ganado regional. Al disminuir la actividad salitrera, sigue con importante actividad agrícola especializada en la alfalfa. Se orienta para ese ámbito. Desde los 70 empieza a verse afectada por la baja de los mercados donde ponía sus productos y por la reducción del caudal del río Loa por diversas acciones que se pueden vincular a la minería y otros usos no agrícolas de provisión urbana. Bueno, luego está el Código de Aguas de 1981 y a fines de la década del 90 hay 2 episodios de contaminación del río por la industria minera. Actualmente se encuentra con nula producción agropecuaria mercantil y muy escasa de autoconsumo. La localidad de Peine, por su lado, también es históricamente agraria. Previo al 80 habían cultivos de maíz, hortalizas, olivos y alfalfa, y también actividad ganadera. Todo eso orientado tanto al consumo doméstico como al mercado regional. El aumento de la actividad minera en las inmediaciones del Salar de Atacama generó cambios en la dinámica agraria, pero no por escasez o contaminación del agua como en el caso anterior, sino que por absorción de mano de obra que redujo la capacidad productiva del agro. Actualmente, la localidad sigue practicando de manera no menor la agricultura, pero fundamentalmente para consumo familiar. Ya no es con claridad la principal fuente de sustento, se complementa con el empleo asalariado de la minería y también con la prestación de servicios a la misma actividad, almuerzo, en cierta medida hotelería, ese tipo de cosas. El caso de los loros es diferente, en el sentido que los cambios del agro bajo neoliberalismo no se deben a la minería, sino que a dinámicas propias del agro. Previo al 75, en la zona predominaba la pequeña y mediana agricultura que producía cítricos, los cuales orientaba al mercado nacional, como también chacarería de autoconsumo. Posteriormente existe la instalación de grandes capitales agrarios, se dedican al cultivo de mesa para el mercado nacional e internacional, y con ello hay un proceso de concentración de la tierra y su consecuencia, proletarización o semiproletarización de los habitantes de la zona. Por ende, cuando se instaura el Código de Aguas de 1981, el agua, sus derechos, queda en manos de la agricultura capitalista que estaba en procesos de instalación y expansión. Tanto para los 3 casos que he mencionado, es importante considerar y relevar que existe una relación histórica con la actividad minera. La minería, como pequeña minería, ha existido desde bastante tiempo en la zona y como gran minería durante parte importante del siglo XX. ¿Por qué digo esto? Porque no es una actividad que de la nada comienza a operar en los territorios y trastocó las dinámicas de ellos, sino que el punto es que en el tiempo las características de las relaciones entre comunidades y minería han ido cambiando. Bueno, como decía al inicio, hablar de dimensión cultural del conflicto hídrico en estas zonas nos lleva a la presencia de comunidades indígenas. Comunidad Aymara en Quillagua, fundada el año 2003, Atacameña en Peine en el año 95 y Coya en Los Loros, fundada el año 96. Lo que nos importa destacar en este punto es que estas organizaciones toman fuerza entre la década del 90 y el 2000. Obviamente no emergen del aire, decimos. Hay una historia que permite su surgimiento o su reaparecimiento. ¿Ya? Se sustentan en una historia. Pero no podemos olvidar el contexto mayor que las impulsa y a partir de ello la función social que pueden estar cumpliendo o pretenden. Los espacios donde ellas se desarrollan padecían efectos del neoliberalismo que se hacían sentir con más o menos fuerza, concentrándose la toma de decisiones sobre las derivas de los territorios en el gran capital que se insertaba. Bueno, hablar de la situación hídrica en estos casos de estudios y en cualquier territorio de Chile es hablar, y ya lo hemos visto largamente, sobre la mercantilización del agua. Wallenstein enfatiza sobre la mercantilización de todas las cosas como una tendencia del sistema capitalista.
De lo anterior, otra conclusión obvia. Si la mercantilización de las cosas es un proceso, no existe un estado dado de los objetos, el medio ambiente o las personas en cuanto a mercancías. El concebir y tratar determinada cosa como intercambiable en el mercado no es solo un asunto de cambio o imposición de prácticas y o estructuras económico-políticas, sino que, como destaca Kopitov, antropólogo, es también y en gran medida un proceso cultural de cambio de ideas respecto a la cosa, que ahora se piensa y trata como algo negociable. Esta transformación de lógicas puede ser más o menos abrupta, como también puede ser impulsada desde macroestructuras o ser fruto de procesos sociales que se dan a nivel menor o todos ellos en conjunto. Dicho esto, el Código de Aguas de 1981 es la imposición institucional desde la estructura del Estado de la lógica mercantil sobre el agua. La fuerza de los actores y procesos que se corresponden a esta lógica, nos referimos al gran capital nacional, internacional y al aparato estatal, es de tal magnitud que los actores territoriales, las comunidades, los habitantes de las localidades, quedan en un primer momento perplejos. Hasta ese momento, en todos los lugares estudiados, el agua era pensada y utilizada desde códigos no mercantiles. Existían formas de gestión y de control del recurso en función de disponibilidad y necesidad. Pero el agua no era algo transable, sino que un bien comunitario. Corresponde advertir que esto no necesariamente implica la presencia de un sistema valorativo propiamente indígena sobre el agua, lo que no quita que haya elementos presentes. Puesto que este momento de incomprensión del agua como mercancía se presenta también en economías campesinas sin componente étnico. El agua como mercancía es en un primer momento un lenguaje y una condición inimaginable, casi impracticable sobre un recurso que históricamente había estado a libre disposición. Esto conlleva incredulidad sobre sus implicancias y sobre la necesidad de tomar posiciones defensivas, de resistencia o inserción apropiada al proceso en cuestión, si es que esa fuese su necesidad. Es importante destacar, para no hacernos una idea de que son comunidades aisladas o con lógicas prístinas, que esta concepción mercantil sobre el agua es en específico sobre este elemento. Ya he señalado que eran localidades donde predominaba la pequeña agricultura de orientación mercantil. Por lo tanto, el maíz, la alfalfa, el ganado o las naranjas sí se entendían y trataban como algo negociable. Incluso había a baja escala compra y venta de fuerza de trabajo. No eran comunidades que estaban fuera de la dinámica y de las lógicas capitalistas. Y un elemento interesante, parte importante de las ventas de los alimentos eran hacia la misma actividad minera. Por lo tanto, se relacionaban con ella a partir de códigos de mercado. Bueno, a la par que se intensificaba la lógica mercantil del agua en los territorios, se producían a la par procesos de desmercantilización de algunos ámbitos como intensificación de la mercantilización de otros, tanto en prácticas como en lógicas de valoración. De esta manera, tanto en la localidad de Quillagua como en Peine, los productos de la actividad agrícola dejan de concebirse y tratarse como mercancías. Ahora están fuera de la órbita del mercado. En Quillagua por falta de agua y contaminación, en Peine por reducción de quienes trabajaban en el agro, para ahora ir a la minería. Junto a lo anterior, hay un aumento en las ideas sobre el trabajo como una mercancía. En Quillagua emigran para conseguir trabajo asalariado, en Peine también, pero lo pueden conseguir en la misma zona. Por su parte, en Los Loros, por reducción de la agricultura campesina frente a la agricultura empresarial, se consolida completamente la noción del trabajo humano como mercancía, el proceso de proletarización. Y actualmente en Los Loros, mientras se reduce la agricultura empresarial debido a la venta de acciones de agua a la minería, se vuelve a develar la lógica mercantil del agua, que luego del primer momento quedó oculta debido a la pérdida de relación productiva de los habitantes de la localidad con el recurso. Bueno, también es importante decir que la misma acción del gran capital en los territorios, generando transformaciones económicas, acaparando acciones o agua efectiva,
o contaminando los recursos hídricos, impulsa o contribuye a la realización de un proceso de reconfiguración de imaginarios, que hoy están cumpliendo un papel más o menos exitoso en los esfuerzos de las poblaciones locales en resistir o controlar los procesos referidos, o mejor dicho, en también ser beneficiarios de los mismos. Aquí no se trata de ver la emergencia étnica exclusivamente como un epifenómeno de los efectos del capitalismo neoliberal en los territorios, pero no podemos negar, por un lado, que ocurre bajo este periodo, y no solo en estas zonas de estudio, sino que en parte importante del país, incluso en América Latina. Y por otro lado, que su existencia se ha configurado en una herramienta política efectiva para enfrentarse o negociar con el gran capital. Según el grado de organización, número de integrantes y relaciones que se tengan, la organización étnica ha permitido ejercer más o menos control territorial de las poblaciones sobre su espacio. Y no podemos omitir aquí, para no ser ingenuos, la configuración lenta de un armado institucional del Estado, que en cierta medida incentiva lo anterior como una estrategia política, las leyes indígenas. Eso no es ni bueno ni malo, sino que es un antecedente para considerar. Y a su vez, también un incentivo del Estado es su ausencia en los territorios, puesto que su ausencia obliga a las comunidades a tomar el poder por sus manos e intentar negociar directamente con las empresas. El otro elemento a destacar de estas reconfiguraciones de imaginarios que se prestan para que las poblaciones puedan posicionarse de una mejor perspectiva para negociar con el capital o resistirse, que no es lo que ocurre aquí, y es quizá una más de esas paradojas o contradicciones del capitalismo, es el hecho de que a medida que mientras más penetraba la lógica mercantil sobre el agua y poco a poco era internalizada o comprendida por las poblaciones locales, mayores eran las posibilidades de negociar o resistir la concentración del agua. Puesto que al comprender estos códigos de valoración sobre el agua, se estaban en condiciones de entender cómo las concebía el otro, como también en ajustar las acciones individuales o colectivas en correspondencia al aparato institucional, y con ello lograr, entre comillas, cierto resguardo formal dentro del sistema. Por ejemplo, solicitando acciones de agua para las comunidades. Eso es estar dentro de la lógica, pero usarla para beneficio propio. Lo anterior no puede sino levantar la interrogante si es que solo siendo parte y o comprendiendo la lógica capitalista es la forma de resistirlo, controlarlo, beneficiarse o transformarlo. Para parte de las comunidades ha sido así, las comunidades estudiadas, me refiero. Claramente acá estamos en otro caso. Aunque existiendo un discurso que reniega del agua como mercancía, la forma de poder resguardar sus intereses ha sido a partir de tener la capacidad de poder concebirla como tal, de pedir acciones, en ciertos casos de venderlas, negociarlas e incluso hacia dentro de las comunidades sancionando con multas en dinero a quienes hacen mal uso del agua. Está el discurso de que son sus derechos de agua, que les pertenecen históricamente por ello y que deben ser beneficiarios también si la minería hace uso de ellos. Bueno, no cabe duda que son conclusiones deprimentes, pero son, o reflexiones deprimentes. Para finalizar, quisiera agregar a modo de cierre lo siguiente, una idea complementaria, creo yo. Para entender las transformaciones sociales respecto al agua, la relación de las comunidades con la minería, hay que remontarse históricamente, lo más posible para capturar los cambios en las características de los vínculos entre ambos. Ahí entenderemos los procesos. Pero en lo que concierne a la configuración de las percepciones de los actores sobre la situación actual y las perspectivas futuras, pareciera ser que éstas se construyen con referencia directa a sus experiencias en relación a los impactos positivos y negativos en su territorio y otros territorios conocidos. Esto en combinación con los macrodiscursos sobre la minería. La minería es el sueldo de Chile, pero genera deterioro en los territorios. O, si negociamos bien con la minería, podemos ser beneficiarios. Los imaginarios que pudiesen existir y que tal vez uno esperaría sobre un pasado de relativa bonanza de la actividad agrícola por su vínculo con la minería, no entran en esta codificación, puesto que los cambios que se experiencian en los territorios, uno los pueda juzgar como negativos
o como positivos, si es que han agarrado mayor beneficio, son de tal envergadura que quedan ocultas por la envergadura de los cambios presentes y del pasado inmediato. Eso. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso a una ronda de preguntas, tanto para la exposición de José como la de Matías, así que les doy la palabra. Yo tengo una pregunta a José, que en su ponencia se titula Conflicto hídrico, y quería ver si podía profundizar a partir como del conflicto y si este ha generado un mayor autorreconocimiento por parte de las comunidades estudiadas. ¿Cuál es el rol o cuál es la función que cumple en este caso el conflicto? Yo, como mencioné anteriormente, yo creo que a pesar de que la introducción o la intromisión de esta empresa fue una amenaza para la vida de estas poblaciones, gracias a este peligro de la transformación del medio ambiente, la destrucción de las montañas, la introducción del agua en cañería, la inundación de lugares sagrados, ha provocado fuertemente los lazos que anteriormente estaban un poco destruidos, porque antes las entrevistas que pude realizar y los datos que he tomado anteriormente, que he tomado me han permitido establecer que antes de la llegada de estos agentes externos, los lugares, las localidades que agrupan tanto a Liquiñe como en el Tume estaban bastante desunidas, porque son población muy heterogénea. Como yo les mencionaba, que hay el sector turístico empresarial es muy diferente al más agrícola o campesino, hablante más bungún, que realiza ceremonias, que tiene una conexión mucho más mítica con el sector, que con respecto a esta otra población mapuche que ya que actúa dentro de las lógicas del capital de forma más cercana que este otro tipo de población. Y el hecho de que exista esta amenaza ha posibilitado que estos lazos identitarios se vuelvan o estos lazos culturales, o esta reignificación, no sé cómo llamarla, se vuelva a fortalecer, y ha hecho que se hagan, por ejemplo, ceremonias guillatunes entre todas las comunidades, cosas que antes no ocurría. Entonces eso realmente es un estimulante para el fortalecimiento de esta identidad. Con esto no quiero decir, obviamente, que para fortalecer las identidades tiene que ir una empresa transnacional a instalar una hidroeléctrica, pero en este caso, han sido dos casos medianamente exitosos según el punto de vista de las comunidades que se oponen. Es pertinente mencionar que la llegada de esta empresa ha fortalecido esos nexos que estaban un poco diluidos en el tiempo, y obviamente que ha sido un acicate muy importante. Hola, disculpen, ustedes estaban planteando dos conflictos, ciertos socioambientales, que si uno se plantea desde el plano de la obviedad, como que lo más tangible es que las comunidades se organizan porque existe un proyecto, llámese hidroeléctrico, minero, ¿no es cierto? Entonces, las comunidades se organizan para enfrentar este proyecto. Pero ese es como el plano de lo obvio, podría decirse. Pero ¿qué otros factores también influyen para que emerja un conflicto socioambiental? ¿Qué otros factores culturales, políticos, sociales, que tal vez pueden
puede estar en mucha relación con el proyecto en sí, el proyecto energético, pero también existen otro tipo de factores. ¿Ah? Puede ser fortalecimiento del movimiento social, no sé, usted en su experiencia, ¿cuáles han sido esos otros factores que no tienen tanto que ver en sí con el proyecto, pero también son parte del fenómeno? Yo creo que fundamentalmente es que gracias, no sé, a la historia del movimiento social, obviamente que hoy en día ser indígena tienes más derechos que ser un campesino común y corriente, porque existen convenios, leyes que te favorecen. Entonces, obviamente que en este caso la población sabe muy bien sus derechos, sabe muy bien cómo defenderse frente a esto y sabe muy bien cuáles son las legislaciones que les protegen. Entonces, y obviamente que esa legislación y todos esos tratados no son gratuitos, han sido luchas por mucho tiempo, luchas que se han desarrollado durante 500 años quizás, y que hoy día tienen un fruto. Y con esto tampoco, porque mucha gente dice por ejemplo, que el BID, que el Banco Mundial, que quiere desviar el conflicto de clase hacia el conflicto étnico, porque el conflicto de clase unifica mucha mayor población, entonces es necesario desviar el conflicto real, que es el conflicto de clase, hacia el conflicto étnico. Yo creo que no es tan así, porque obviamente que o el conflicto de los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas también se encuentran bajo una posición de subordinación y también son grupos que están sometidos por el capital, tal cual como las clases sociales. Entonces, yo creo que lo que sucede hoy en día es que gracias a todo ese proceso, las personas saben muy bien que tienen herramientas como por las cuales se pueden defender. Bueno, claro, como decía brevemente, yo creo, a la pasada en mi exposición, claro, yo creo que hay ciertos, como decía José también, críticamente, pero hay cierto marco institucional o estructural que, digamos, no pavimenta, pero le pone ripio a determinada salida a los conflictos socioambientales. Y yo creo que es un error, como dice José, verlo, la cuestión étnica asociado porque está propiciado por el Estado y una mera consecuencia de estos procesos. Hay determinado contexto que hace que esa sea una estrategia política viable y no otra. Ahora, tú preguntabas sobre las causas y la verdad yo no sé, no tengo una reflexión o una respuesta tan exacta. Yo creo que elementos que están, digamos, jugando un papel para que surjan estos conflictos socioambientales, aparte de lo primero dicho, ciertas coordenadas que pueden venir de arriba, para dónde vaya la cosa. Bueno, hay la existencia de un tejido, yo creo, social en los territorios que no esté descompuesto, o sea, completamente descompuestos, desmembrados. O sea, tiene que haber cierta noción, como va acompañado el territorio, cierta noción de comunidad o de grupo o de colectivo, porque eso facilita la cuestión. Y ahora esta identidad comunitaria o colectiva, este tejido, no tiene por qué estar dado necesariamente por lo étnico, ni por lo clasista, ni tampoco por una percepción del territorio o del espacio previa, sino que puede estar anclado en un primer momento a partir de un componente religioso, creo yo. Por ejemplo, o sea, hay en un valle una serie de comunidades que se articulan para estoy hablando a partir de un estudio de una investigación mía, aunque no se ha traducido en un movimiento socioambiental, pero yo creo que puede ir para eso. Un conjunto de comunidades que en determinado valle se articulen para una festividad religiosa. Hay cierto contacto, hay lazo, hay tejido, que si bien puede estar en ese momento orientado hacia un aspecto ritual, si las circunstancias lo demandan, puede ser desplegado hacia otros ámbitos, creo yo. Entonces yo creo que un elemento es un tejido social más o menos, digamos, que no esté totalmente desmembrado. También yo creo que la presencia de actores convocantes, sean sujetos individuales o sean sujetos colectivos, que tengan determinado prestigio social en el territorio, que puedan ser agentes de impulsar los procesos, ¿ya? No es que yo crea en la teoría de la vanguardia ni nada por el estilo, pero yo creo que tienen que haber actores que digamos que le ponen más benzina al asunto,
¿Ya? Yo creo que son elementos. Y por otro lado, yo creo que una causa que ha estado presente a la emergencia de los movimientos socioambientales, porque si vemos recién ahora o en mayor medida están emergiendo movimientos para prever los emprendimientos, los impactos, las consecuencias. En general, o los primeros de los que tenemos conocimiento acá nosotros en Chile, es cuando ya está la destrucción del medio. O sea, cuando ya no hay, no sé, pues Freirina, no se me viene ahora otro caso, pero bueno, el agua en Petorca. O sea, no es para oponerse en la mayoría de los casos. Hay excepcionalidades. Pero generalmente no es para oponerse o para resistir a estos procesos, sino que una vez que ya los procesos están en curso y cuando el deterioro es tal, no hay alternativa. Finalmente es cuando las condiciones más elementales que tenemos todos se están viendo en jaque. Ahora, eso puede ir en escalada y si se va socializando entre territorios, está la capacidad de anteponerse a los procesos. Pero muchos de ellos es cuando ya la destrucción del medio está. A mí me gustaría complementar un poquito para tratar de responderte, Ariel, en particular, bueno, también como etnógrafo del proyecto, en particular en la zona del Norte Grande, de que cabe considerar, o se puede considerar, de que la, entre comillas, emergencia indígena en la zona del Norte Grande de Chile corre en paralelo, bueno, a la dictación obviamente de la ley indígena, pero también en paralelo a la consolidación de la gran industria minera. O sea, lo que acontece, se podría decir también como mi experiencia de caso de estudio, que es Quillagua, es que las actividades productivas ligadas a la industria minera ya no comienzan a demandar los bienes agropecuarios producidos durante los periodos de auge productivos, por decirlo así, de estos pequeños enclaves agrícolas, que destinaban su producción fundamentalmente precisamente a abastecer de bienes a enclave, a la minería precisamente, o a enclaves mineros, o a ciudades mineras, o a mercados mineros, etcétera. Sino que entonces lo que se evidencia es precisamente la demanda del factor productivo que se encuentra a la base, que posibilita la producción de dichos bienes, que es el agua, en este caso. Y en particular, en el Valle de Quillagua lo que acontece es justamente eso, organizarse como comunidad indígena, sustentando sus demandas en las herramientas internacionales que posibilitarían eventualmente reacceder al bien para precisamente demandar nuevamente acceder al bien, del cual se vieron desprovistos producto, no sé, de su traspaso a la industria minera, su venta a la industria minera, etcétera. Entonces, eso, solamente como para complementar, o sea, como un intento de explicación quizás del fenómeno. Y también si uno ve en comparación los casos, puede ver que se hace efectivo que mientras más organización y mientras más cohesión haya, ya sea por organizaciones indígenas o cualquier otro tipo de organización, la respuesta y los beneficios que sacan en la negociación con la minería en este caso es mayor. O sea, más organizaciones tienen más capacidad de defenderse frente o de llegar a negociar, de que hay un diálogo. En el caso, si se contrapone, por ejemplo, el caso de los loros, que la organización indígena es súper reciente y de hecho vienen instituciones desde afuera a organizar la misma institución. Si se contrapone el caso de los Peine, donde hay una organización indígena mucho más consolidada, los beneficios que logran sacar desde la minería son así con diferencias abismantes. Así. Como que al final, entonces, si se hace efectivo que organizándose se logran posicionar o verse más, posicionarse mejor frente a la negociación, al final hay una relación, eso, organización, beneficios que... Bueno, ¿hay una pregunta más? Profesor Alem.
Bueno, no es una pregunta, es una reflexión a la luz de lo que acaban de comentar los compañeros. Estos casos están poniendo en evidencia la complejidad y la fragilidad de todo el andamiaje teórico que otrora sirvió para aproximarse a este tipo de análisis. La agudización de las contradicciones y las situaciones revolucionarias. Aquí, ante la ausencia y el agotamiento de un recurso, como vimos en la primera exposición, que es una conjunción de temas de la sequía, la niña, los ciclos más largos, etcétera, etcétera, más la minería, etcétera, etcétera, resulta que todo esto, junto con condiciones creadas por el accionar del Estado, con la ley indígena, como acaba de mencionar Javier, que es lo que permite formalizar unos actores y darles capacidad de negociación en el norte, que no la tenían antes. Eran cosas mucho más dispersas, más débiles. Podían haber subsistido ciertos parámetros de adhesión o de identidad cultural, etcétera, etcétera. Pero esto les da realmente capacidad de negociación. Y sacan frutos concretos en la negociación dentro de un contexto neoliberal, dentro de la ley indígena, que es absolutamente funcional al diseño de este modelo de Estado, está inscrito dentro del torrente que se abre con la Constitución de Pinochet, con la ley, el Código de Aguas y todas estas cosas, y en un ambiente de precariedades ambientales infinitas, ¿no es cierto?, las comunidades están equipadas para negociar ciertas cositas y hacer una vez más, ¿no es cierto?, alarde de su capacidad de adaptación. Cambiar de rubros, dedicarse al comercio, urbanizarse y dedicarse a otro tipo de pliegos, etc. En el caso del sur es otra cuestión. Es todo lo contrario. La abundancia del recurso, relativa por lo que también nos explicaron de que, claro, hay mucha agua, pero a las comunidades les llega en el aljibe, ¿eh? Porque los derechos reales del agua natural están confiscados ya. Pero bueno, el recurso como tal es abundante, pero ahí nunca se ha producido una guerra del agua. Y probablemente no sé si se llegará a producir. Aquí están dadas todas las condiciones imaginables para que haya una guerra como la que hubo en Bolivia el año 2000. Por razones mucho más menos significantes. El aumento de unos centavos en la tarifa. Pero ahí no. Ahí los mapuches se opusieron a las obras estas, no consiguieron nada más que no se hagan las obras y probablemente los efectos que hubiera tenido. Pero estamos hablando de centrales de paso. Las centrales de paso no son una obra consuntiva del recurso. Esto se podría resolver por la vía de otro diseño, en fin. Si se hiciera la consulta previa, libre e informada como un proceso de diálogo, probablemente se podría haber encarado la construcción de unas generadoras de paso sin afectar los derechos de las comunidades al uso del recurso. Bueno, no se lo encaró así por las razones que se han explicado, etcétera, etcétera, pero no se hizo la obra y los mapuches tampoco ganaron más que su reafirmación organizativa, todas estas cosas que, por lo que señala Natalia, son una ganancia neta que deberíamos cuantificar en términos cualitativos de una manera obvia, ¿no? Eso va a tener un efecto histórico importante en el futuro, probablemente inmediato, porque hoy día estamos viviendo un momento en el que con esta ley indígena ya no se puede. Después de haber ratificado el 169, todos los años el Estado tiene que dar examen en Ginebra y se aplaza. Y le leen la cartilla y lo insultan. Y todas estas cosas. Entonces, algo tiene que pasar. Y probablemente algo va a empezar a cambiar. No sé si el próximo gobierno tendrá los riñones como para animarse, pero no están hoy día claras las condiciones
de relación entre los pueblos indígenas, formalizados o no por la ley indígena, con unas historias o con otras, entre las comunidades y el Estado. Porque este Estado está haciendo aguas por muchas rendijas, pero las comunidades han cambiado. Como todos los organismos vivos, no son inmunes ante la historia. Entonces, yo creo que estos casos que ustedes nos han puesto sobre la mesa están graficando la dinámica, digamos, de crisis que está explicitando la necesidad de un nuevo pacto. Aquel que no se concretó con el nuevo trato y la verdad histórica y todas estas cosas, la necesidad de un nuevo trato entre el mundo indígena, ancestral, mantenido, o las reconfiguraciones más contemporáneas, ¿sí? Y el Estado, un Estado que también tiene que, par y paso, reconfigurarse a sí mismo. Entonces yo creo que, entrando por la vertiente del agua, el desemboque del trabajo de esta mañana, que no sé si todavía vamos a ver otras cosas, pero es altamente expresivo de la densidad de la agenda política del momento actual en este país, y de cómo un actor que ha sido sistemáticamente dejado de lado, que ha sido arrinconado, despojado, maltratado, o incluido de una manera funcional, como en el caso, digamos, de los ejemplos que se han visto ahora en la exposición de Matías, ¿no es cierto? Ese actor hoy día, en esta reconfiguración que está pendiente en la política de este Estado, va a pesar de otra manera. Bueno, esas son las reflexiones que me provoca, digamos, la sesión de hoy, y creo que hay mucha tela para cortar, y creo que bien haría la comunidad universitaria, ahora que tiene cogobierno aquí en esta universidad, de ponerse las pilas para ver en qué país va a desarrollar una experiencia universitaria de otra naturaleza. Bueno, con respecto a lo que tú dices, yo quería decir que bueno, también hay que hacer un nuevo trato con los indígenas, pero también hay que hacer un nuevo trato con los no indígenas, porque hay comunidades, no sé, campesinas o comunidades agrícolas que... Sí, porque al no estar dentro de esta categoría, no cuentan con leyes especiales que los protejan y los defiendan, y los proyectos se instalan, o sea, quizás la pregunta no tenga que ver, bueno, a riesgo de caer dentro de la homogeneización, la asimilación, la aculturación y todo eso. Hay que hacer un nuevo trato con la población en general, en todo sentido, con los derechos de la población, no con los derechos en general, que la gente sienta que es propietaria de sus derechos, porque las comunidades que tienen agua y entran en conflicto con minera o con otros proyectos y no son indígenas, están mucho más desprotegidas que las poblaciones indígenas. Eso me refiero yo con la reconstrucción global de la agenda política del país, o sea, que es la relación del conjunto de la sociedad con el Estado. Sí, sí. Eso ya es otra cosa. Bueno, entonces damos término al seminario. Antes sí, quisiera reconocer también el trabajo realizado por Catalina Benavides, por Manuela Rodríguez, Natalia Malebrán, Javier Carmona, Denise Sinclair, que fueron finalmente quienes también hicieron el trabajo de campo, la etnografía, y a partir de esa información y ese análisis fueron los resultados finales de y que permitieron parar este seminario. Así que reconocer su trabajo. Y muchas gracias por haber venido.